pescaron al tiro. Pero lo importante es que vamos a conversar con él acerca de una iniciativa que ya ustedes habrán visto, habrán escuchado, habrán a lo mejor presenciado la imagen, porque las comunas de Las Condes y Lo Barnechea lanzaron estos globos de aerovigilancia para combatir la delincuencia. El alcalde de esto de Lo Barnechea dijo durante el fin de semana, hoy día también, que los últimos hechos han estado dando cuenta que los delincuentes se van sofisticando y por ello quienes estamos en contra de los delincuentes también debemos hacerlo, es decir, sofisticarnos. Se trata de un sistema de televigilancia aérea en Lo Barnechea que contempla una rotación de 360 grados y se pueden elevar hasta 180 metros, permitiendo observar más de 30 cuadras a la redonda. Aquí surge la pregunta: ¿qué pasa con la privacidad de la gente y si estos globos de aerovigilancia pueden funcionar así libremente y dónde están los derechos de las personas? Seas bienvenido, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, Pablo. Gracias buenas a ti. tardes. Oye, esa es la primera pregunta. ¿Se infringe la privacidad? ¿Se violan los derechos fundamentales de las Sí, personas? sí, pero es que a ver si lo ponemos en el contexto de últimas tecnologías que hemos visto, el Google Street View, por ejemplo, u otros sistemas de funcionamiento O que el andan Google por las Glass, calles, todo esto, claro, grabando. Claro, yo creo que hay que distinguir entre tecnologías. Ya. Aquí estamos ante una tecnología que es altamente invasiva, es indiscriminada y es intrusiva. Ah, Por ejemplo, la gente ha hablado de Google Earth. Bueno, pero resulta que Google Earth te saca una foto al año. Google Y una Street cuestión View, permanente. claro, Google Street View también, pero a través del lugar donde pasa el camión, la vez que pasa el camión. Aquí estamos ante un mecanismo que graba con alta resolución, con alta capacidad de intrusividad, las 24 horas del día. Y al interior de los hogares de los vecinos de Las Condes y Lo Barnechea. Entonces estamos ante un asunto de proporcionalidad. O sea, lo que yo te decía por teléfono es un ejemplo que uno siempre pone. Yo quiero tomar sol Claro. en toples, por ejemplo, alguien en su casa. Eso eventualmente puede estar grabado por ese globo. ¿Cómo yo protejo mi intimidad y mi decisión de tomar sol de esa manera? Claro, ese es un buen ejemplo, pero a nosotros desde Derechos Digitales lo que el asunto de fondo es que nos preocupa que se utilice la seguridad ciudadana como una excusa para vigilar a los ciudadanos. Incluso si esto, o sea, este es el caso ya caricaturesco del asunto, o sea, es evidente que grabar a las personas en la intimidad de su hogar es una infracción de sus derechos fundamentales, entonces yo creo que nadie está en desacuerdo con eso, quizás solo los alcaldes están de acuerdo en que no es una infracción a la privacidad. Pero incluso aunque no fuese en la privacidad de sus hogares, toda medida tiene que cumplir con determinados estándares de necesariedad y proporcionalidad. Entonces, ¿es necesario para combatir la delincuencia grabar a los ciudadanos las 24 horas del día? ¿No hay otras acciones que se pueden tomar que no infrinjan a ese nivel los derechos fundamentales de las personas? ¿Es proporcional hacerlo de esta manera y no otras que resulten menos lesivas? Esa es la pregunta que nosotros hacemos y los estándares simplemente no se cumplen. Ahora uno podría decir que existen cámaras ya. O sea que... O sea, televigilancia hay. de televigilancia sabemos. El tema es que esto parece más sofisticado. Ahora cuando uno va al proveedor de la cámara y uno ve que lo ha instalado en lugares que son bastante conflictivos, Tenebrosos. como la frontera de Israel y Palestina, como la frontera de México y Estados Unidos y otros lugares así, uno dice, bueno, parece que una cosa era la delincuencia, pero estamos adquiriendo un tipo de tecnología que es ocupada para otra cosa. Claro, yo creo que una cosa es la frontera Palestina-Israel y otra cosa es la comuna de Las Condes, entonces... Lo Barnechea. Claro, Lo Barnechea no es la frontera Estados Unidos-México, donde de hecho muchos organismos internacionales han dado a entender de que hay violaciones de derechos fundamentales. Incluso ahí. Incluso ahí. Entonces, no, es algo completamente desproporcionado. Entonces, lo que han dicho los alcaldes en su defensa es que, bueno, hace 20 años que tenemos cámaras en las calles. Bueno, pero de nuevo, esas cámaras no son masivas, indiscriminadas e intrusivas. Son cámaras que vigilan en general el control del tránsito. Entonces vigilan lugares públicos. Y aún así no tienen la capacidad de perseguir a una persona. Por ejemplo, no sé, yo me imagino, hay una persona que se ve sospechosa. ¿Puede la municipalidad, que de hecho no tiene las atribuciones para hacerse cargo de la seguridad ciudadana como si la tiene Carabineros, ir vigilando a una persona solo porque le parece sospechosa mientras transita por la calle? No, y porque además ahí... Nosotros creemos que no. Claro, y porque además ahí no hay ninguna tecnología que aplique. Lo que aplica ahí es el criterio de una persona, de un humano, que digamos, maneja que está la cámara, mirando digamos. la cámara, que en este caso Claro. son las mujeres las que Y eso están en el equipo. nos lleva a otro tema. Lo que han dicho las autoridades es que ellos quieren que esto sirva como prueba para, si se cometen delitos, para presentarlo al interior de los procedimientos criminales. Para nosotros eso nos parece muy dudoso. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al artículo 9 del CPP,
cuando se requiere alguna medida de investigación que pueda resultar lesiva a los derechos fundamentales, como es la privacidad, por ejemplo, una escucha telefónica, vigilar a alguien, etcétera, etcétera, se requiere una autorización judicial previa. Por tanto, si yo fuese juez de garantía y llegase una denuncia de un robo en un auto, y me llega una vigilancia, que una cámara estuvo persiguiendo al autor del crimen porque se veía sospechoso, lo graban durante la comisión del delito y después presentan esa prueba, el juez de garantía debería rechazarla, porque esa prueba no contó con una autorización judicial previa. Eso es lo que se llama la doctrina del árbol envenenado, es prueba ilícita. Ya, pero deja ponerme del otro lado de la vereda, o sea, también estamos en un sistema donde la gente está apelando a que no haya tantas garantías para aquellos que sí cometen delitos, o sea, que aquellos que cometen delitos finalmente cumplan lo que tienen que cumplir, y esas eso pruebas es un súper buen punto, porque aquí lo que están haciendo es que están tratando a todos como delincuentes. Claro, a todos los vecinos de Las Condes y Loarnechea como sospechosos. Todos son sospechosos. Entonces, en fondo, aquí hay una especie de principio como tú tienes que probar que no eres culpable. Entonces, a ti te vigilan, y en la medida en que tú pruebas que no eres culpable, no te pasa nada. Entonces hay como una carga de la prueba medio inversa. También tiene que ver con la ubicación de estos globos, ¿no? Y lo digo particularmente por el globo aerostático con esta cámara que está instalado en Loarnechea. Está instalado en un punto en donde hay al menos 3 poblaciones al lado, ¿no? Que son los únicos sectores vulnerables de todo Loarnechea. No están instalados en los lugares en donde hay más homogeneidad, digamos, de población, sino precisamente frente a lugares en donde podría haber una discriminación, una sospecha solo por ser pobres, digamos, ¿no? Hay un tema social muy, muy complejo. Mira, yo creo que lo importante es que aquí hay una cámara, hay un globo fijo y un globo que se mueve. Entonces eso puede cambiar. Lo importante es que están en barrios altamente residenciales. Y eso es lo que resulta francamente preocupante. Y llevemos el argumento a su conclusión obvia. O sea, si esta es la forma en que se combate la delincuencia, ¿cómo se va a ver Santiago en 50 años? Ustedes cierran los ojos y piensan en Santiago repleto de globos por todos lados, en donde los 7 millones de habitantes de Santiago no pueden caminar a ningún lado te lo planteo, durante Pablo, las 24 horas del día sin ser vigilados. Te lo planteo, Pablo, principalmente porque hablábamos del tema de la sospecha. O sea, el tema de la sospecha es como... me acuerdo un documental que decía cuánto puede sobrevivir, era una caricatura, ¿no? Pero cuánto puede sobrevivir un jardinero en un sector exclusivo sin que llegue alguien de algún elemento de seguridad a preguntar dónde va, dónde trabaja, ¿no? Obviamente una discriminación a todo un sector trabajador y a un sector que parece sospechoso para un tipo de población. Pero tú me preguntas si tú crees que hay un sesgo, claro, hay un sesgo de clasismo por lado, puede ser. Pero, no, pero la ubicación de es las difícil cámaras que sea es casualidad, digamos. La cámara está ubicada. No, y claro. a lo que yo quería apuntar, Pablo, estamos conversando con Pablo Violí, encargado de políticas públicas de la ONG de Derechos Digitales, es ¿qué hago yo? Porque estas cámaras tienen una autonomía de 72 horas, tienen visión nocturna, aun cuando llueva, cuando caiga nieve sobre Santiago. O sea, es televigilancia permanente, 24 horas. ¿Qué hago yo si yo no sé quién está manejando estas cámaras y puede hacer uso de material de mis hijos, por ejemplo, de menores de edad, material de mí misma, de adultos, de direcciones de casas? ¿Cómo se controla eso? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para que eso no pase eventualmente si yo tengo ese temor? Claro, uno de los temas graves en torno a este asunto es efectivamente la falta de control. No existe una regulación respecto de quién maneja esos datos, cuánto tiempo se almacenan, con qué autoridades lo pueden compartir o no. ¿Quién va a ver esa Después imagen? de cuánto tiempo se destruye. Es que eso, porque hay Esto que lo maneja decir una que empresa para los que privada no saben, sin ningún control. esto llega a un control, a las salas de control, de monitoreo de las oficinas de seguridad de las municipalidades que están en directa coordinación con Carabineros y con la Policía de Investigaciones. Esa es la lógica de funcionamiento que han explicado tienen estas cámaras. ¿Qué tan cerca se ve? ¿Se ve el rostro de una persona? ¿Se ve la acción? Dentro de la base de licitación, lo que se establece es que las cámaras deben ser capaces de identificar a una persona en movimiento a 1600 metros de distancia. O sea, Imagínate. rostros. Y el mismo alcalde ha hablado de que esto es muy útil porque puede permitir identificar las placas patentes de las personas. Claro. Es bien impresionante porque yo hoy día lo vi en la mañana, lo estábamos mirando ahí también en televisión y parece imposible que fuese a captarte el rostro porque además están muy altos y no pareciera existir la tecnología necesaria como para llegar a ese nivel de imagen, pero existe y en efecto está en peligro la privacidad de las personas. Te quiero hacer siempre desde la vereda al frente, ¿no? Claro. Hoy día ya la privacidad parece que no existe.
no tenemos ese valor ya de la privacidad. No podemos contar con nuestra propia privacidad. Y esto lo estoy diciendo a propósito de los hackeos de nuestro mail, de lo que sucede con los WhatsApp. O sea, ni decirte una persona que se sienta en un restaurante y escucha la conversación o graba la conversación que yo sostengo con un tercero. Entonces, ¿hasta qué punto estamos tratando de proteger algo que hoy día parece invisible? Bueno, partir porque la privacidad es un derecho consagrado en la Constitución. Lo entiendo, pero ¿sabes a lo que me refiero? Sí, o sea, hoy día es entiendo. muy difícil proteger esa privacidad. No es que estemos todos completamente O sea, seguros de estamos nuestras mucho más acciones y vigilados de lo nuestros que actos. creemos, digamos. Mucho más. Exactamente. Por ejemplo, yo estaba viendo el otro día la televisión estadounidense, hacían un experimento. Entonces había una persona que hacían encuestas a distintas personas qué le parecía que hubiesen cámaras en las calles. Y en general la gente respondía sí, me parece bien porque la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero después esa misma persona agarraba una cámara de mano y se ponía a seguir a las personas con una cámara. Y ese mismo ejercicio la gente se indignaba profundamente con que la estuviesen persiguiendo con una cámara. Claro, porque me estás grabando. Pero es el mismo ejercicio. O sea, la cámara que te está vigilando de arriba tiene la misma capacidad de zoom y te están grabando de la misma manera. Pero la gente se indignaba mucho que la siguieran con una cámara de mano. Ahora yo te quería repetir la pregunta, ¿hay alguna posibilidad de negarse a esto, de De patalear. defender el derecho constitucional que tú dices que tiene uno a la privacidad? Efectivamente, como aquí existe una perturbación de derechos fundamentales, específicamente el derecho a la privacidad, pero también a la inviolabilidad del hogar, los vecinos de Las Condes y de Lobarnechea lo que pueden hacer es acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar que se tomen las medidas respectivas para que cese esta perturbación de sus derechos fundamentales. Es decir, solicitar a la Corte de Apelaciones que ordene a las dos municipalidades a que cesen este sistema de vigilancia, que es un sistema de vigilancia. Ya, pues eso Pero va al a ser mismo una tiempo, prueba súper interesante si a la relacionado- gente le interesa o no proteger Efectivamente. su intimidad. relacionado con tu- versus lo que te vende el relacionado globo, con tu que es pregunta- protegerte de la delincuencia. Relacionado con tu pregunta, la privacidad también va de la mano con la protección y el tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a este caso del secuestro virtual, que fue víctima un estudiante de la Universidad de los Andes. Ujú. Pero resulta que estas personas que hicieron el cuento del tío sabían su nombre, Sí. sabían el nombre de su papá, sabían dónde vivía, sabían dónde trabajaba el papá, sabían dónde estudiaba él. A eso vamos como que estamos mucho más vigilados que lo que nosotros pensamos. Efectivamente. Una Pero vulneración. Pablo, Pero entra eso Google. no es no es algo inevitable. Eso es consecuencia de que en Chile existe una ley muy mala de tratamiento de datos personales. Mm. Entonces, eso no es evidente que tenga que ser así. Es un asunto político. Es un asunto de falta de voluntad de parte del gobierno de Chile de proteger la intimidad de las personas y los datos de carácter sensible de las personas. Y esto no es un asunto académico ni un asunto teórico, es un asunto práctico. O sea, los datos personales en Chile se transan. Pues Y a ti cuando también- te llama la compañía competidora del teléfono y sabes que tú estás en Entel y sabes que trabajas no sé dónde, chuta, ¿y por qué sabes eso? Y en otros países sí se protege. Cierto. Y existen entidades administrativas destinadas a proteger eso, a proteger los derechos de los ciudadanos y a sancionar a las empresas que incurren en esta práctica. Entonces, ¿por qué en Chile no? Y entonces nosotros estamos viendo que esto ya está teniendo derivadas delictuales que como el cuento del tiro. Entonces, Ahora, hay una- privacidad hay y datos una- personales son cosas que van de la mano. Hay una cultura también de ese derecho, porque tampoco sabemos cómo proteger nuestros datos. O sea, hay esta idea de mostrar todas las fotos que tienes, como la internet es buena Como de onda, donar la privacidad. como donar la privacidad, ¿no? Claro, y no protegerte, ¿no? Sobre todo pasa con los niños. Yo tengo hijos chicos que tienen que mentir para entrar a Facebook, ¿no? Tienen que hacer, y hay un montón de cuestiones que están ahí dando vuelta en términos de cantidad de niños que circulan por las redes. Sí, No quiero ponerme así como, yo creo que hay un riesgo en todo, pero evidentemente no sabemos de cultura digital. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece sí. que los usuarios en general de redes sociales, etcétera, etcétera, deberían tomar medidas tendientes a proteger sus propios datos. Pero la autoridad tiene el deber, No, claro, sí, pues como el Estado que deber de en que proteger, estamos, sí. proteger a las personas, de proteger a los De ciudadanos. proveerte esa Entonces protección. es particularmente complejo que en este caso, volviendo a Lobarnechea y Las Condes, que sea la autoridad misma la que en fondo Tiene esta implica ópera- los derechos fundamentales Pero de yo sus me ciudadanos. acuerdo, por ejemplo, no sé si recordarán ustedes hace un tiempo, haber sido hace unos años por lo menos, que se publicó en la portada de un diario el acceso que se tenía a los teléfonos de una lista gigantesca de personas, de personas la mayoría conocidas, ¿no? O Sí. del ambiente político, del ambiente de los espectáculos. No hubo nada tras eso, no hubo no ha habido, quiero decir, ningún caso emblemático que se falle con rigor de la ley a aquel que utiliza tus datos personales. Y perdona Pablo, la pega queda para uno, porque si yo, por ejemplo, estoy siendo víctima de un hackeo o me roban mis datos personales, no estoy diciendo O afuera, estoy diciendo acá, suplantación. o me suplantan, soy yo la que tengo que hacer toda la pega. El bloqueo en los Perdona. bancos, las Claro, tarjetas, soy yo a que mí me tengo que parece hacerlo. superinteresante demostrar que que tú- tú eres tú. A mí me parece súper interesante que tú toques ese tema porque, de nuevo, volvemos a las falencias de la ley de protección de datos en Chile. La ley de protección de datos
establece que se requiere la autorización expresa del titular de los datos para su utilización. Pero eso no ocurre cuando los datos se acceden de una fuente accesible al público. El problema es que la ley no define lo que es una fuente accesible al público, como en otras legislaciones donde te dicen, bueno, las fuentes accesibles al público son la guía amarilla, el tanto, el tanto, el tanto. Aquí, Claro. fuente accesible al público es cualquier cosa que tú puedas entrar sin solicitar permiso a nadie. Imagino. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas agarran el root y el nombre del CERVEL, el nombre y el teléfono de tal lado, el tanto y el Y tanto de cruzan tal otro, data, ¿no? y triangulan. Entonces arman una base de datos gigantesca. Yo, Tiene tu biografía Claro. completa, en términos Exactamente. ¿De reales. veras Yo, que por en el ejemplo, CERVEL aparecía tu root el y CERVEL, sí, asociado a tu cuando Entonces, uno por busca ejemplo, su existen mesa. aplicaciones para yo soy abogado. Existen aplicaciones para los abogados en donde tú pones el root de una persona y te dicen el nombre, dirección, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mercado en torno al tratamiento de datos personales. Y esta, para que volvamos de nuevo al caso de Las Condes y Lobarnechea, ¿cómo se van a tratar estos datos? O sea, ¿cuánto tiempo se van a almacenar? Se van a procesar, Ya. ¿a ¿Cómo quién se se van le a van a procesar? entregar? ¿Quién va a Entonces- decidir entregarlo o no a Carabineros y a la PDI? O lo único Exactamente. que nos dicen es que Porque lo esto- manejan mujeres es- porque no tienen la capacidad de ser boyeristas como los hombres. Y esa es la Es un explicación poco- que tiene una es un poco- autoridad. eso ya es un como, poco- Esa es Oh, la aplicación del alcalde de los Es un poco caricaturesco. Sí, Sí, claro. a propósito Eso de como- juicios como- que se iniciaron en Buenos Aires, ¿no? Él decía que claro, que en Buenos Aires se inició un Es juicio bien donde se contradictorio había... porque el alcalde dice que aquí en ningún caso va a haber una vulneración de los derechos de los ciudadanos, pero después dice, pero contratamos mujeres, ¿Por porque en qué? Buenos Aires, Pasó esto. cuando contrataron hombres, Hombres firmaban a seguían las a mujeres en vez de mujeres. cambiar. Sí, claro. Y era un asunto como, primero, contradictorio, segundo, caricaturesco y, no sé, yo lo encuentro medio sexista. Sí, sin duda. En fin. Es bien delicado, porque además lo que decía Marco también está en cuestión, ¿dónde ubico el globo? ¿Dónde lo pongo el globo? En una comuna como Las Condes, ¿dónde lo ubico? A lo mejor en la esquina que yo tengo antecedentes donde ocurren más lanzazos, por ejemplo, a las 6 de la tarde. O No, lo pero- ubico mirando hacia los cerros de Barnechea, que 100%. es donde está la población, El Cerro 18. entre comillas, Ahora, distinta de yo- esa No, y yo- es comuna. súper nosotros- evidente, nosotros perdón, consideramos porque que- además lo Barnechea tiene o sea, sector una que- diferencia de Por clase eso, social claro. impresionante. Ahora, yo El globo no considero está que sobre el grave, yo creo que es grave vigilar a un ciudadano sin su consentimiento y sin una autorización judicial previa Donde en sea. cualquiera de Sí, sus sin casos. duda. Sin Ahora- duda. Ahora, de acuerdo, ahora estoy de pongámonos, yo me pongo del lado del diablo. En la vereda del frente. Entonces, digamos, los vecinos del Barnechea de Las Condes votaron por su alcalde y por tanto tienen un mandato democrático para que los vigilen, porque ellos votaron por ellos. Y están hartos de la delincuencia además. Pero resulta que en Las Condes en Las Condes y Los Barnechea no van a pasar solo personas de Las Condes. O sea, ¿cuánta gente trabaja en Los Barnechea? Sí, Y pues. está sujeta a la vigilancia de un alcalde por el cual no votaron. A pesar que, de De todas lo formas es mismo. ilegal y arbitrario Sí, sí, e inconstitucional, pero No, que aquí hay una cuestión como del todo vale por la seguridad, o sea, aprovechándose de la percepción de inseguridad, entonces por lo tanto instalemos. También si alguien dice, oye, vamos a instalar un muro para separarnos del resto de la población y vamos a entregar como unas identidades y vamos a hacer un gran condominio de los Barnechea, la gente puede decir que sí, porque las libertades Sí, individuales o las libertades... En pro de eso. el problema de la podría delincuencia ser es un tema, cualquier bien cosa. político. Entonces, Ese es el contraste. entonces como existe esta percepción de que la delincuencia está desatada y de que Chile está en las FARC, etcétera, etcétera, Y alguien tiene que hacer las algo. autoridades se sienten con un cheque en blanco respecto a eso, pero simplemente no es así. O sea, la persecución penal de los crímenes a nosotros nos parece bien. O sea, el crimen es algo que se tiene que perseguir, como el Estado tiene mandato de hacer eso. Pero como en todas las cosas, tiene que responder, me pongo el sombrero de abogado de nuevo, tiene que responder a criterios de legalidad, de proporcionalidad y de necesariedad. No, eso Superinteresante. es parte del, Pablo, es ya no parte nos- del Estado democrático de derecho. Ya no nos queda nada de tiempo, pero si tuvieras que calificar, en muy pocas palabras, lo has dicho durante la entrevista, pero calificar esta medida de los globos de aerovigilancia en Las Condes y en Lo Barnechea. O sea, es una medida inconstitucional, ilegal, y que responde a una tendencia de utilizar la seguridad ciudadana como excusa para vigilar de forma masiva, intrusiva e indiscriminada a los ciudadanos del país. Las conclusiones Ahí de está, perfecto. Pablo Bioliar, quien es encargado de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales. Gracias por haber compartido con nosotros, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Chao, bien. Pablo, gracias por venir. Nos vamos a la pausa. Cocinas, aromas, sabores, historias. Carlo cocina, junto a Carlo von Meulenbrock. El romero es una planta aromática esencial en la cocina tradicional del Mediterráneo. Se mezcla muy bien con tomillo, con el laurel, el ajo y le gusta mucho el vino tinto. Es un buen sustituto incluso de la sal. Se emplea en carnes de cordero, de ternera, ocasionalmente en cerdo, pero también combina bien con pescados grasos. Con verduras como la berenjena, el repollo, el tomate o las papas, queda perfecto. Su fuerte aroma y sabor, con notas de alcanfor, pino, nuez moscada y lavanda,